Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos que se conecte el resto de invitados. No sé si tienen alguna pregunta. En principio se ha preparado la presentación para hacerlo tanto en español como en inglés. Por lo que veo de momento solo veo personas hispanohablantes, con lo cual sería solo en español. En caso de que quieran que se hiciera en inglés, por favor, comentárnoslo. Y más o menos esperaremos al menos un par de minutos a que termine de conectar todas las personas que estaban invitadas y bueno, cualquier duda, etcétera, en principio se planteará al final del webinar, pero si tuvieran cualquier duda lo pueden plantear durante el webinar. Si fuera algo justo concreto de eso que estamos hablando, intentamos hacer un pequeño parón para contestarlo y así, pues oye, si fuese una duda que pudieran tener diferentes invitados, pues encantados, y también cualquier otra duda que les pudiera surgir, pues la vamos comentando. Entonces, en un par de minutos empezamos la exposición. Bueno, vamos a empezar el webinar. Como parece que no hay nadie que no sea de habla hispana, en principio será solo en español. Si hubiera cualquier duda, como comentaba, pues por favor preguntarnos, y cuando sea posible, pues o bien durante la exposición o bien al final, responderemos a las diferentes preguntas que les surjan. Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar del concepto de residencia fiscal. Es muy relevante a efectos de lo que sería tanto la presentación del impuesto sobre la renta de las personas físicas como del impuesto de patrimonio, porque es lo que determina la potencial obligación de tener que cumplir esta presentación. ¿Vale? Hay tres criterios en España para determinar cuándo se puede considerar una persona como residente fiscal. En primer lugar está el criterio de los días. Cuando una persona está en España más de 183 días, se podrá considerar que es residente fiscal. En segundo lugar está el criterio económico, que es cuando el centro de intereses económicos de la persona esté ubicado en España, es decir, cuando la mayoría de los ingresos o la mayoría del patrimonio del contribuyente estén situados en España, se le podría llegar a considerar residente fiscal por este criterio económico. Y un tercer criterio, que es el criterio personal, que es cuando el cónyuge no separado legalmente o los hijos menores de edad que dependan económicamente del contribuyente tengan la consideración de residentes fiscales en España. Entonces, si se cumplen uno de los tres requisitos, usted podrá ser considerado residente fiscal en España, y la agencia tributaria podría exigirle que haga
haga cumplimiento de las diferentes presentaciones, tanto de lo que sería el IRPF, es decir, la declaración de la renta que estamos comentando, como otras obligaciones como el modelo 720, cuya obligación se debe presentar entre enero y marzo del ejercicio, es decir, justo antes de la declaración de la renta, y el impuesto sobre el patrimonio, el cual depende mucho de en qué comunidad autónoma es usted residente fiscal. El impuesto sobre el patrimonio, por ejemplo, no es igual en Cataluña que en Islas Baleares. Hay diferentes mínimos exentos, hay determinados activos que pueden no tener que incluirse o que la cantidad exenta es mayor o menor. Y luego hay otras comunidades como por ejemplo Madrid, donde existe una bonificación del 100% del impuesto, de manera que aunque quizá usted esté obligado a presentar el impuesto, no tiene que pagar nada, a diferencia de en otras comunidades donde quizás sí que tendría que presentarlo. Entonces, como comentaba, las consecuencias de ser residente fiscal es, además de quizá la posibilidad de tener que presentar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la declaración de la renta, informando de los rendimientos mundiales, tanto rendimientos del trabajo, dividendos, intereses, ganancias de capital, alquileres de inmuebles, estén en España o estén en el extranjero, etcétera. También está la obligación de presentar el modelo 720 si se cumple una serie de límites en cuanto a los activos ubicados en el exterior, que este modelo 720 es una declaración informativa donde no se tiene que pagar nada, en la cual el contribuyente informa a la agencia tributaria de qué activos tiene ubicados fuera. Cuando nos referimos a activos hablamos de cuentas bancarias, de inversiones, entre otros pueden ser acciones o fondos, de bienes inmuebles, bien los tengan en propiedad, bien en usufructo, y actualmente también se incluyen las criptomonedas. En cuanto a aquella persona que no cumple los requisitos para ser considerado residente fiscal, tendrá la consideración en su caso de no residente y como no residente fiscal solo debe tributar en España por aquellas rentas que sean de fuente española y dependiendo del país donde sea residente fiscal, esa persona podrá aplicar o no el convenio para evitar la doble imposición que haya suscrito España con el país donde es residente. Puede ocurrir que España no tenga suscrito ningún convenio, en cuyo caso lo habitual es que entonces no hay ningún tipo de límite a efectos de imposición en España, pero es cierto que si esa persona paga un impuesto en España, probablemente en su país se reconozca la deducción por doble imposición y se evite pagar dos veces. Es decir, la existencia no de convenio simplemente puede limitar y en algunos casos dejar mucho más claro en qué país se debe pagar, ¿no? Para evitar esa doble imposición. Cuanto al IRPF, pues bueno, es un impuesto que es personal, es decir, se determinan los ingresos para una persona en concreto, una persona individual, es directo, ¿vale? No estamos hablando en este caso, por ejemplo, de impuestos como el IVA, sino que aquí simplemente son ingresos que se puedan imputar directamente a una persona y que se reciben con carácter directo, es decir, pues los rendimientos que se producen en un determinado ejercicio se deben de imputar a ese ejercicio y es un impuesto progresivo. Cuando hablamos de progresivo nos referimos a que si bien los ingresos pueden ser de un determinado importe, lo que es la cuota tributaria, es decir, el porcentaje que se paga de impuestos, es progresivo, va escalando, de manera que, pues pongamos, los primeros 19.000 euros pueden tributar a un tipo determinado, los siguientes 10.000 euros tributan a otro tipo diferente, etcétera. Con lo cual ahí hablamos de progresivo porque no hay un tipo fijo que se pague, sino que dependiendo de la cantidad que suponga de ingresos que se acaban integrando en la base imponible, pues se pagará más o menos y también depende mucho de las circunstancias personales de cada contribuyente, pues si tiene hijos, si tiene personas a su cargo, si tiene determinados rendimientos que puedan estar exentos, pues eso va a variar también el porcentaje de tributación. Como les comentaba, en caso de ser considerados residentes fiscales y tener que presentar la declaración de la renta, este impuesto, el IRPF, grava el rendimiento mundial de una persona en el año natural, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En cuanto a aquellas personas que están obligadas como sujetos pasivos a presentar el impuesto, serán aquellas que, habiendo tenido un único pagador en el ejercicio fiscal, hayan tenido unas rentas del trabajo superiores a los 22.000 euros, ¿vale? Por otro lado, si has tenido dos o más pagadores, ese importe se reduce hasta los 14.000 euros, de manera que estarías obligado a presentar la declaración si has tenido dos o más pagadores durante el ejercicio cuando se superan los 14.000 euros o si a partir del segundo o tercer pagador ha habido un pago superior a los 1.500 euros. ¿Vale? Es decir, si por ejemplo el primer pagador pagó 13.000 euros y el segundo pagador
pagó solo 500, no se superan los 14.000 euros. Pero si el primer pagador hubiera pagado, pongamos, 12.000 euros y el segundo pagador hubiera pagado 2.500, no solo se supera el tope de los 14.000, sino que el segundo pagador ha pagado más de 1.500 euros y por tanto también estamos obligados a presentarlo. ¿Vale? También se incluye dentro de las personas obligadas a aquellas que hayan recibido pensiones compensatorias o de alimentos que no vayan a estar exentas. Es decir, pues aquella persona que su expareja le esté abonando una pensión compensatoria de alimentos estará obligada a presentar la declaración. También aquellas personas que hayan recibido ganancias de capital superiores a los 1.600 euros en el cómputo del año también están obligadas a presentar la declaración. Y también aquellos que, habiendo tenido ingresos que estén por debajo de estos importes indicados, si parte de esos ingresos se ha pagado en el extranjero y se puede aplicar la deducción por doble imposición, también están obligados a presentar esta declaración. ¿Vale? Ahí va a dar igual el importe, es decir, con que tú hayas cobrado 1 euro en el extranjero, pero también en el extranjero te hayan retenido, hayas pagado impuestos por ese ingreso, en principio estarías obligado también a presentar la declaración, aunque no se estén superando los umbrales indicados. ¿Vale? En cuanto a los tipos de ingresos que integran la base imponible, pues bueno, se destacan dos tipos de bases imponibles en el IRPF español. Está la base imponible general, que por así decirlo son aquellos rendimientos activos en los cuales integramos los rendimientos del trabajo, los de actividades económicas o como freelance y determinadas ganancias patrimoniales. En el caso de las ganancias patrimoniales que se consideran activas, estarían, por ejemplo, las ganancias derivadas del juego, ¿vale? De las apuestas deportivas y del juego. Y también dentro de esta base imponible general estarían los rendimientos de capital inmobiliario, es decir, aquellas rentas que se producen como consecuencia del alquiler de bienes inmuebles o por tener un bien inmueble vacío que no supone su vivienda habitual. ¿Vale? En España hay un concepto que se llama imputación de rentas, que es básicamente una renta presunta que asume la administración, que el contribuyente no quiere declarar el alquiler y que lo tiene vacío, o eso manifiesta el contribuyente. Entonces, a cambio de mantener esa presunción de que el inmueble está vacío, la agencia tributaria grava ese inmueble vacío con una pequeña cantidad. ¿Vale? Y todo eso se integra dentro de la que es la base imponible general. Y luego, por otro lado, está la base imponible del ahorro, que son las rentas pasivas. En estas rentas pasivas estaríamos hablando, entre otras, de rendimientos de capital mobiliario, en los cuales se incluyen dividendos e intereses, ¿vale? Y también otro tipo de rentas que puedan generar, por ejemplo, esas inversiones. Y las ganancias y pérdidas patrimoniales. Cuando hablamos de ganancias y pérdidas patrimoniales, por así decirlo, hay dos grandes grupos. Por un lado estarían las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de activos tipo acciones, fondos, etcétera, o participaciones en entidades no cotizadas. Y por otro lado estamos hablando de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de bienes inmuebles, tanto españoles como en el extranjero, ¿vale? Las cuales también están grabadas, solo que dentro de la base imponible del ahorro, que luego veremos las diferencias. ¿Vale? Como os comentaba, al haber dos tipos de base, está la base imponible general y la base imponible del ahorro, los tipos de gravamen son totalmente diferentes. Mientras que en la base imponible general el tipo de gravamen es bastante más alto, puede ir hasta un 47%, lo cual incluso puede ser mayor porque depende de las comunidades autónomas, ¿vale? Pero más o menos el tipo medio es entre el 19 y el 47%. Hay algunas comunidades como Madrid que se sitúa más alrededor del 45% el tipo máximo. Hay otras como Cataluña que puede superar el 50%, está aproximadamente en el 52%, ¿vale? Con lo cual va a depender de la comunidad autónoma donde residan que parte del gravamen pueda ser mayor o menor. Al final, dentro del IRPF, el 50% corresponde al Estado y el 50% corresponde a la comunidad autónoma, con lo cual eso hace que varíe mucho el tipo de gravamen entre unas comunidades y otras. Vale. Plantean una pregunta que es ¿cómo se declara un desdoblamiento split de acciones? Bueno, en primer lugar, un split de acciones supone que simplemente pasas de tener, pongamos, 10 acciones a tener 20. Por poner un ejemplo, pongamos que por cada acción te entregan 2 nuevas. Eso no supone ningún tipo de tributación en el sentido de que usted no ha vendido las acciones. Solo hasta el momento en que se transmitan las acciones es cuando se produce la tributación. Lo único es que va a tener momentos de adquisición diferentes. ¿Vale? Mientras que pongamos esas 10 primeras acciones las compró hace un año, ahora en 2021
tiene otras 10 nuevas acciones, las cuales pues tiene un precio de adquisición que al final va a ser el mismo que el precio anterior, pero la fecha es distinta. ¿Vale? Así es como se declararían una vez usted las venda. Entonces dependerá de cuándo las venda y si vende todas, cómo tiene que declararlas. Si no vende todas, entonces se entiende por el criterio FIFO, First In, First Out, que las primeras acciones que adquirió son las primeras que ha vendido, de manera que si hubo diferentes momentos de comprar las acciones, pues tendrá que determinar cuál es el precio de adquisición de cada momento. ¿Vale? En cuanto a cómo se declara una prima de emisión en acciones, eso es bastante diferente. Depende mucho de si le está recibiendo algún tipo de rendimiento. Generalmente esas primas de emisión van a ser capital mobiliario, es decir, van a tributar, que veremos ahora, en la base imponible del ahorro. Pero depende mucho de cómo se produzca esa prima de acciones. ¿Vale? Eso muchas veces la propia entidad financiera es la que le debe informar de las condiciones para determinar si entonces están grabadas en el ejercicio en que se produce o en ejercicios posteriores cuando se transmitan esas acciones que se han emitido. ¿Vale? Como comentaba, la otra base imponible es la del ahorro. La base imponible del ahorro, que incluye dividendos, intereses y ganancias de capital derivadas de venta o transmisión de fondos o acciones o de venta o transmisión de bienes inmuebles, va entre el 19 y el 26%. Si bien es verdad que, igual que con la base imponible general, el 50% del tipo de gravamen corresponde a cada comunidad autónoma, con lo cual ahí puede variar. Hay comunidades autónomas que no han querido aplicar ese 13% a partir de 200.000 euros, con lo cual se ha mantenido la tributación en el 23% para la parte autonómica, y hay otras que sí que lo han hecho, con lo cual ahí habrá que determinar, pues bueno, lo que comentaba, según la comunidad autónoma podrá variar un poco más, un poco menos la tributación en la base imponible del ahorro. En cuanto a 10 puntos a tener en cuenta de su declaración, ¿vale? Y que son bastante relevantes, por un lado es que deben tener en cuenta que no todo rendimiento está grabado en España. Hay rendimientos que pueden estar no sujetos, es decir, ni siquiera hay que incluirlos en la propia declaración, dependiendo de dónde se hayan obtenido o si se cumple algún tipo de régimen especial, o por ejemplo estar acogidos a la ley Beckham, lo cual modifica mucho la tributación. Y hay otros rendimientos que pueden estar exentos, como pueden ser, por ejemplo, becas de estudio. Las becas de estudio con carácter general, si se cumple una serie de requisitos, están exentas. Con lo cual, esas rentas, si bien deberían de integrarse en el IRPF, no van a pagar ustedes por ella. Natalia plantea una pregunta. A ver. Quisiera preguntar sobre la imputación ficticia de la renta. Si se hereda un inmueble en extranjero, ¿qué valor catastral hay que declarar en la casilla? ¿El de adquisición o el 50%? Claro, cuando hablamos de inmuebles en el extranjero, como normalmente lo que te establece la normativa española es que se debe utilizar el valor catastral. Como generalmente no hay valor catastral en los inmuebles extranjeros, lo que te dice la norma es que en caso de no haber valor catastral, se debe imputar el 50% del valor, ¿vale? Del valor de adquisición. Entonces, si ese inmueble en el extranjero tuviera valor catastral, debe utilizarse ese valor catastral. Y si el valor no ha sido revisado en los últimos 10 ejercicios, la imputación no será del 1,1%, sino que será del 2%. Pero si no tenemos un valor catastral, será el 50% del valor de adquisición. ¿Vale? Vale, Alan pregunta, en relación al criterio personal, ¿se puede considerar como excepción que el régimen patrimonial del matrimonio sea el de separación de bienes? No, eso da igual, no influye el régimen matrimonial en el que usted esté casado, ya esté en gananciales, en separación de bienes. Lo relevante es que si su cónyuge no es separado legalmente, lo cual incluye tanto que esté casado en gananciales como en separación de bienes, si el cónyuge es residente fiscal en España, eso podría determinar que usted es residente fiscal. Ahora, no en todos los casos lo va a ser. Si usted puede probar que es residente fiscal en otro país con un certificado de residencia fiscal emitido por ese país y que exista un convenio entre España y ese país, ¿vale? Usted podrá acreditar que no es residente fiscal. Es verdad que la agencia tributaria puede cuestionarlo y plantear un conflicto de doble residencia. Pero bueno, siempre se tienen que producir todas esas circunstancias, que se cumplan los requisitos, que no tenga un certificado de residencia fiscal de otro país que permita cuestionarlo, y en caso de que, aunque lo tuviera,
España mantuviera que es residente fiscal en España, ¿vale? Eso siempre se puede pelear, se pueden aportar pruebas, pero lo relevante es, entre otras cuestiones, dónde tiene usted una vivienda a su disposición a efectos de un conflicto de doble residencia. Vale, que eso es algo que veremos en otro webinar, pero si tienen cualquier duda nos pueden escribir y les contestaremos en relación, pues si creen que pueden ser residentes fiscales o no, a efectos de determinar su potencial obligación aquí en España. ¿Vale? Bueno, como comentaba, los 10 puntos a tener en cuenta, no todo rendimiento está grabado en España, puede haber algunos no sujetos y puede haber otros exentos. No se tributa por la totalidad de los ingresos sujetos y no exentos, sino que se aplican determinadas bonificaciones, reducciones, etcétera, dependiendo de las circunstancias personales, del tipo de ingresos que perciben, etcétera. No todos los rendimientos tributan igual, como les comentábamos, hay rendimientos que van a la base imponible general, la cual puede tributar más o menos hasta entre un 45 y un 50% de tipo máximo, y hay otros que van a la base imponible del ahorro, cuyo tipo máximo es un 26%. No todo el mundo paga lo mismo, y aquí lo mismo hago referencia a las circunstancias personales. No es lo mismo una persona que cobra 50.000 euros de rendimiento del trabajo, pero que sus circunstancias personales es que no tiene hijos, no está casado, etcétera, que aquella persona que cobrando el mismo sueldo tiene 3 hijos, con lo cual es familia numerosa, tiene una serie de bonificaciones fiscales que le permiten reducir su tributación. ¿Vale? Además, no todo el mundo está obligado a presentar la declaración del IRPF. Como les comentábamos, hay determinados límites cuantitativos que determinan que usted está obligado a presentar la declaración, y luego hay también determinadas circunstancias que, sin superar ese límite cuantitativo, le pueden determinar que usted deba presentar la declaración de la renta. ¿Vale? No presentar la declaración a tiempo conlleva sanciones y recargos. En caso de que usted presente la declaración fuera de plazo de manera voluntaria, habrá un recargo de un 1% por cada mes que pase desde la fecha en que finalizó el plazo para presentar la declaración. ¿Vale? Ese 1% es sobre la cantidad que tenía que haber pagado. Si pongamos, tenía que haber pagado en la declaración de la renta 1.000 euros y pasa un mes, se presenta la declaración en el mes siguiente, una vez finalizado el plazo, pues el recargo será del 1%, con lo cual estaríamos hablando de 10 euros de recargo. ¿Vale? La presentación de la declaración no va a eximir en ningún caso de responsabilidad. La Administración tiene un plazo de 4 años para comprobar la declaración, revisar los ingresos, revisar los gastos que se hayan podido deducir y determinadas circunstancias como bonificaciones y reducciones a efectos de determinar si la declaración fue presentada correctamente. ¿Vale? Los datos fiscales que facilita la agencia tributaria no siempre son correctos. Al final lo importante es revisar todo, tanto los datos que tenga la agencia tributaria de nuestros rendimientos del trabajo como otros datos que pudiera haber. Al final también hay que tener en cuenta que la agencia tributaria solo tiene información que le envían los bancos y entidades financieras españolas, con lo cual si tenemos sobre todo rendimientos del extranjero, la agencia tributaria no va a tener esa información. Si alquilamos un inmueble y recibimos una serie de rentas, aunque el inmueble esté en España, la agencia tributaria no tiene esa información y somos nosotros los que tenemos que volcarla. ¿Vale? Bueno, en último lugar, pues bueno, la obligación de presentar la declaración en un año no implica que la obligación de presentarla, que exista obligación de presentarla al año siguiente. Al final, si el año pasado usted cumplió alguno de las obligaciones, alguna de las situaciones que le obligaban a presentar la declaración, no quiere decir que este año deba hacerlo. ¿Vale? Y lo mismo para la inversa, si el año pasado no tenía obligación, quizá este año sí que lo tenga, con lo cual no exime no haberla presentado el año pasado para no hacerla este. Y a diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tener la nacionalidad americana sí que implica presentar una declaración allí, tener la nacionalidad española no va a implicar que usted tenga que tributar en España, es decir, no tiene por qué presentar su declaración. Igual que no tener la nacionalidad tampoco exime de tener que presentar la declaración. En España al final se sigue un criterio de residencia fiscal. Si usted es considerado residente fiscal, debe de presentar la declaración de la renta si luego supera los límites cuantitativos o se produce alguna de las circunstancias que determinan la obligación de presentar. En cuanto al plazo de presentación de la declaración de la renta, pues bueno, empezó el 6 de abril y finaliza el 30 de junio. El último día para domiciliar el pago, en caso de que saliera a ingresar a favor de la agencia tributaria, es el 25 de junio, con lo cual si quieren domiciliar en su cuenta bancaria el pago, terminaría el 25 y no el 30 de junio. Vale, Natalia pregunta, para el año que viene, ¿cómo pagar menos al rescatar un plan de pensiones? Voy a jubilarme en octubre tras vender y comprar vivienda.
Pues en principio para los planes de pensiones, en primer lugar lo que hay que revisar es si en años anteriores ha cobrado algún tipo de renta que pudiera asimilarse al plan de pensiones. ¿Y por qué lo digo? Porque en la normativa española hay una reducción del 30% por lo que se llaman rendimientos irregulares, es decir, al final un rendimiento que no es algo habitual que se perciba, como es rescatar el plan de pensiones. Entonces, si en los años anteriores ya no recibió un rendimiento similar al plan de pensiones, es decir, no rescató plan de pensiones con carácter previo en los años anteriores, se podría aplicar esta reducción del 30%, de manera que si decide rescatar el plan de manera total, es decir, en forma de capital, pues se puede aplicar esta reducción. Lo más normal o lo más habitual es rescatar el plan de pensiones de manera mixta. Por un lado se rescata una parte en capital y por otro se recibe una renta mensual. ¿Y por qué se suele hacer? Porque al final al rescatar el plan de pensiones en su conjunto, eso hace que la base imponible suba mucho. El plan de pensiones se considera rendimiento del trabajo, con lo cual puede llegar a tributar hasta en un 50%. De manera que rescatando una parte en capital en ese ejercicio y otra parte de manera mensual en los futuros años, se reduce por un lado lo que sería el tipo de gravamen. Es verdad que también se pierde la reducción del 30% porque solo se puede aplicar en el primer año en que rescatas, porque es el primer año en que se produce ese rendimiento irregular. Entonces, todo es hacer una simulación para ver cómo resulta más beneficioso a efectos impositivos. Pero claro, también tiene que entender que usted luego el plan de pensiones se va a establecer durante un periodo de tiempo y también va a estar tributando durante ese plazo por ese rendimiento del trabajo del plan de pensiones. En cuanto a las novedades para el ejercicio 2021, pues bueno, deben de tener en cuenta algunas exenciones y bonificaciones que ha habido en este ejercicio, como pueden ser, por ejemplo, la Filomena, que fue a inicios de 2021, o la erupción del volcán de La Palma, que ha establecido determinadas ayudas excepcionales. Bueno, pues esas ayudas están exentas de tributación en el IRPF de 2021, pero eso no quiere decir que no haya que incluirlas en la declaración a efectos informativos, ¿vale? También otra de las circunstancias es pues bueno, que a raíz del COVID hubo pues, la medida del gobierno para poder reducir las rentas del alquiler, es decir, lo que cobraban los propietarios por el alquiler, pero a cambio lo que hizo la agencia tributaria fue conceder una deducción para aquellos propietarios que alquilaban y que habían tenido que reducir el ingreso, ¿vale? Y cuyas implicaciones son durante enero, febrero y marzo de 2021 porque se mantuvo la medida hasta esa fecha. Otra de las novedades, y esta es bastante relevante, es sobre la reducción en las aportaciones a planes de pensiones, que mientras el año pasado era de 8.000 euros, este año ha caído a 2.000 euros y en 2022 se reducirá a 1.500 euros, ¿vale? Y bueno, que actualmente la agencia tributaria ha establecido una casilla en concreto para las operaciones con criptomonedas, ¿vale? A efectos de determinar esa ganancia o pérdida patrimonial que se pueda derivar. Tengan en cuenta que plataformas como Binance están obligadas a reportar la información de las operaciones con criptomonedas a la agencia tributaria, con lo cual no se descarta que en el futuro la agencia tributaria pueda gravar esas rentas y tenga más información de la que tiene, por ejemplo, actualmente. ¿Vale? Darme un segundo. Estoy revisando que no haya otras preguntas que se me hayan podido pasar. Vale, en principio parece que no. Vale. En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, pues bueno, el impuesto sobre el patrimonio, que es un impuesto bastante arcaico, pero que se mantiene en España y que tiene un carácter autonómico, con lo cual depende de en qué comunidad autónoma vivan, que puedan tener que pagarlo o no, o que los mínimos exentos o activos gravados puedan variar. Vale, pues bueno, este impuesto grava la riqueza personal y también tiene un tipo de gravamen progresivo, dependiendo del patrimonio que ustedes tengan, podrán aplicarse un tipo de gravamen mayor o menor. Es un impuesto directo y personal y las comunidades autónomas, como decía, lo tienen totalmente cedido. Esto implica que vaya a haber grandes diferencias entre comunidades. Por ejemplo, Madrid pues, prevé la exención del 100%, la bonificación del 100% en el impuesto de patrimonio, lo cual supone que aunque tengas obligación de presentarlo, si tu patrimonio supera los 2 millones de euros, no tengas que pagar nada, mientras que en otras comunidades
no existe esta bonificación del 100%, lo que se suele establecer es una exención de hasta 300.000 euros por la vivienda habitual, de manera que si la vivienda habitual supera ese valor de 300.000 euros, habrá una parte que está exenta y otra que no. Y luego también prevén determinados mínimos exentos. En cada comunidad varía, está entre los 500 y los 700.000 euros habitualmente de mínimo exento, de manera que eso también pues, puede suponer que usted esté por debajo de la cantidad resultante para estar obligado a presentarla, o que quizá estando obligado a presentarla, si la mayoría de sus activos están exentos porque o bien no se supera ese mínimo exento o por la vivienda habitual también aplica exención, etcétera, eso puede suponer que quizá tenga que presentarlo pero no tenga que pagar. ¿Vale? El plazo para presentar el impuesto de patrimonio es igual que el de la renta, es entre el 6 de abril hasta el 30 de junio y lo mismo hasta el 25 de junio en caso de que quieran domiciliar el pago. Y bueno, en este caso, sobre todo comentarles que deben analizar la comunidad autónoma donde viven a efectos de determinar si tuvieran la obligación o no de hacerlo. Generalmente en la Comunidad de Madrid hay mucha gente que aún superando el patrimonio no lo presenta. Al final viene a ser, por así decirlo, una declaración informativa, pero es conveniente presentarla porque sí que pueden incurrir en sanciones por no cumplir la obligación de presentar el impuesto de patrimonio, pero sobre todo en otras comunidades como Baleares, Andalucía o Cataluña o la Comunidad Valenciana sí que es importante pues atender al patrimonio que se tiene a 31 de diciembre de 2021 para ver si ustedes tienen obligación de presentarlo y en su caso si les saldría a pagar, lo cual es bastante relevante, sobre todo porque es un impuesto que cada vez está más controlado. En cuanto a la LIBECAN, bueno, la LIBECAN es un régimen especial al que se pueden acoger aquellas personas que se trasladan a territorio español principalmente por una relación laboral o por ser administrador de una sociedad española de la cual no se tiene más del 25%. Y dentro de la LIBECAN, pues lo que permite es simplemente tributar por la renta mundial del trabajo, ¿vale? A diferencia del IRPF, que se tributa por la renta mundial, cualquier tipo de ingreso, ¿vale? Y que los tipos son distintos, mientras que en el IRPF es progresivo y puede ir hasta el 50%, en la LIBECAN los primeros 600.000 euros tributan al 24% y de 600.000 euros en adelante a un 47%. ¿Vale? Además de que se eliminan algunas obligaciones, como por ejemplo no hay que presentar el modelo 720 mientras dura el periodo de la LIBECAN, y el impuesto sobre el patrimonio solo se debe presentar para aquellas personas que tienen patrimonio en España y que se superan los límites establecidos por cada comunidad autónoma. ¿Vale? En cuanto a pues, bueno, el sujeto pasivo, van a ser aquellas personas que se puedan acoger al régimen y durante el periodo de tiempo que se ha concedido, que normalmente es el año en que se produce el cambio bueno, la adquisición como residente fiscal en España. Es decir, si tú vienes en junio de 2022, pues empezarás con la LIBECA en este mismo año. Si vienes en agosto de 2022 al ejercicio siguiente, pues la duración son el año en que te conviertes en residente fiscal y los 5 siguientes, con lo cual ese sería el periodo que duraría la LIBECA. Comenta Natalia si hay límite en la Comunidad Valenciana para el impuesto sobre el patrimonio. En la Comunidad Valenciana se paga impuesto sobre patrimonio, solo que hay un mínimo exento y además está los 300.000 euros de exención de la vivienda habitual. No recuerdo exactamente cuál es el mínimo exento en la Comunidad Valenciana, está entre 500.000 y 700.000 euros. Entonces lo que tienes que ver es cuál es el patrimonio individual. Pongamos, si el patrimonio lo estás considerando tanto tuyo como de tu pareja, ¿vale? De tu marido o del cónyuge, ¿vale? Y tenéis el patrimonio al 50%, tenéis que tener en cuenta que el impuesto de patrimonio es individual, con lo cual se tienen que superar los umbrales de manera individual. Si lo tenéis al 50%, pues eso hace que los límites se multipliquen por 2. Al final vuestro patrimonio tiene que ser superior a más del 1.000.000 de euros para tener que presentarlo, ¿vale? Pero al final tenéis que tener en cuenta las diferentes exenciones, el mínimo exento, la exención por la vivienda habitual, etcétera, a efectos de determinar si tenéis que presentar la declaración, ¿vale? Sí, que tengáis separación, o sea, en ese caso cada uno va a tener el patrimonio que corresponda, con lo cual puede ocurrir que uno de los cónyuges tenga la obligación de presentarlo y el otro no, pero eso depende mucho de sus circunstancias personales. Y luego, Alan pregunta, ¿un ciudadano que haya adquirido la nacionalidad española por ley sefardí puede aplicar a la IBECA?
Sí, eso no hay ningún problema. A la LIBECAN puede aplicar tanto nacionales españoles como nacionales de otros países. No hay ningún tipo de limitación respecto a la nacionalidad para aplicar la LIBECAN. Lo único es cumplir los requisitos, ¿vale? Los requisitos para acogerte a la LIBECAN son principalmente no haber sido residente fiscal en España en los 10 años anteriores a que se produzca el desplazamiento a territorio español, con lo cual estaríamos hablando desde 2021, o sea, perdón, 2011-2012 no hayas sido residente fiscal, porque si se produce el desplazamiento ahora pasarías a ser residente fiscal, con lo cual tienes que tener en cuenta que los 10 años anteriores no has tenido que ser residente fiscal. Y en segundo lugar, tienes que tener una relación laboral que determine tu desplazamiento a España. Eso no quiere decir que tenga que ser una relación laboral con una empresa española, puede ser con una empresa extranjera que te traslade a España. Pero eso sí, no puedes tener ningún tipo de vinculación con la empresa que te contrata, es decir, no puedes ser tú el socio, ni directa ni indirectamente, no puede serlo un familiar, no puede serlo tu cónyuge, etcétera. ¿Vale? Eso en primer lugar. La otra condición, si no es una relación laboral, es que se te nombre administrador o miembro del Consejo de Administración de una empresa española en la cual tú no puedes tener más del 24,99%. ¿Vale? Entonces, en ese caso sí que se cumplirían los requisitos y te podrías acoger a la IBECAN, bien tengas una relación laboral, bien seas nombrado administrador o consejero. Pero claro, hay que analizar el supuesto porque no todos los casos determinan que te puedas acoger a la IBECAN o que se cumplan todos los requisitos. ¿Vale? En cuanto a como comentaba, pues la LIBECAN lo que determina es la tributación del rendimiento del trabajo mundial y se tributa además por el resto de rentas que sean de fuente española, ¿vale? Como por ejemplo inmuebles que estén en España, dividendos de sociedades españolas, intereses de cuentas bancarias, venta de acciones que sean españolas, etcétera. En cuanto a la tributación, por aquellas rentas que están incluidas en lo que sería la base imponible general del IRPF, estaríamos hablando de entre el 24 y el 47%, 24% para los 600.000 euros primeros del año y de 600.000 en adelante al 47%, para aquellas rentas que se consideran dividendos, intereses o ganancias y pérdidas patrimoniales, que serían lo que antes hablábamos de base imponible del ahorro, tributan entre el 19 y el 26%. En cuanto al periodo en que hay que presentar la declaración impositiva de la LIBECA, sería igual que el IRPF, entre el 6 de abril y el 30 de junio. ¿Vale? Ahí, Alan, es importante que lo que comentabas de la LIBECA no es solo cumplir los requisitos, sino que hay que plantear una solicitud de acogimiento a la LIBECA. ¿Vale? Y hay un periodo, hay una serie de formalidades y hay una serie de documentación que hay que presentar. Una vez tú te trasladas a España, tienes un periodo máximo de 6 meses para plantear la solicitud de la LIBECA. ¿Vale? Son 6 meses desde que se te da de alta como trabajador en la seguridad social o si mantienes la seguridad social del país de origen porque te contrata una empresa extranjera, 6 meses desde que se emite el certificado de la seguridad social del país de origen de que mantienes esa seguridad social de allí. ¿Vale? A efectos pues, de los plazos. Y lo mismo cuando se te da de alta como administrador, pues un plazo de 6 meses para plantear la aplicación a la LIBECAN. De todas formas, si tenéis cualquier duda con ello, aquí al final tenéis nuestro correo abogados@goigentile.com para cualquier duda que queráis. También si tenéis, por ejemplo, o queréis que os compartamos la presentación o la grabación del vídeo, no tenemos ningún problema. Escribirnos a este correo, a abogados@goigentile.com, ¿vale? Y estaremos encantados de compartiroslo. Si tenéis cualquier duda adicional que no hayáis planteado durante el webinar, igualmente estaremos encantados de resolver esas dudas. ¿Vale? No sé si hay alguna duda adicional a las ya planteadas. Dejo un minuto y si os parece, pues terminamos. Pero bueno, en principio lo que os hemos comentado, tenéis que tener en cuenta si estáis obligados a presentar la declaración del IRPF, otras obligaciones como el modelo 720 o el impuesto de patrimonio, también dependiendo mucho de en qué comunidad autónoma residáis y depende mucho pues, de vuestras propias circunstancias, ingresos y demás. Si necesitáis cualquier cosa o tenéis cualquier duda, escribirnos a abogados@goigentile.com o si tenéis ya nuestro contacto, escribirnos a nosotros directamente y estaremos encantados de responderos. ¿Vale?
Pues bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias a Alan, gracias a Natalia, que, bueno, nos habéis dado las gracias por el webinar. Y lo dicho, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que os podamos ayudar, por favor, escribirnos sin ningún tipo de compromiso, o si queréis la presentación o la grabación, y estaremos encantados de proporcionarla. ¿Vale? Pues que tengáis un excelente día y muchas gracias por vuestra participación.